Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Amós, en los profetas menores, en el capítulo 4, y vamos a leer ahí el versículo 12, mis hermanos. Nuestro tema de esta mañana es: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Padre, te damos gracias en esta mañana por el poder de tu palabra, la cual desciende sobre nosotros con el propósito de transformar nuestro espíritu para que nuestra alma y nuestro cuerpo sea santificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Estamos leyendo al profeta Amós en la época en que Asiria estaba bajo el mando de Adad-Nirari II, que derrotó a la Federación Asiria y de esta manera permitió que Joás y Jeroboam II pudieran adueñarse de más tierras de Israel. Esto hizo que el pueblo de Israel se enriqueciera mucho, porque toda la región de Siria se volvió un camino de comercio, de tal manera que eso proveyó mucha riqueza para el lugar, para ese sitio. Pero el problema en sí fue que esa riqueza hizo que la gente se volviera en contra de Dios. Desafortunadamente, lo que sucedió lo vemos incluso ahora, ¿verdad? Porque los ricos eran injustos con la gente pobre, con la gente necesitada, y aparte de eso, rechazaron el día de reposo, y eran opresores y corruptos, los juicios eran injustos, los servicios religiosos eran farsas, y eran idolátricos, y abundaba la superstición y la inmoralidad. Se parece mucho a esta época. Por eso el Señor está diciendo ahí: prepárate para el encuentro con tu Dios. Ahora, fíjese que el problema que vamos a ver aquí en la palabra es que nosotros los cristianos nos creemos como perfectos, pero la realidad es que Dios, cuando dice prepárate para el encuentro con tu Dios, está siendo misericordioso para que nosotros veamos introspectivamente nuestra vida y podamos considerar qué tanto nosotros estamos preparados para estar en la presencia del Señor. Porque esta es una advertencia no solo para Israel, sino para todos nosotros y para todas las épocas. Es una advertencia que siempre va a tener importancia, porque ninguno de nosotros es eterno y vamos a estar en la presencia del Señor, porque es una advertencia que jamás va a ser inválida, siempre va a estar vigente. Ahora, ¿por qué es tan importante prestar atención a esta advertencia? Y eso lo vamos a ver en 3 fases esta mañana. Pero debemos recordar que este mensaje que leímos, esta porción de Amós 4:12, este no es un versículo de llamada evangelística, sino que realmente es un mensaje de juicio. Si usted va a esa porción nuevamente, ahí en Amós, usted va a ver algo interesante en el versículo 13. Dice: porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. ¿Qué nos está diciendo? Que Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que Él camina sobre las alturas de los reinos, que Él tiene todo el poder. Porque ¿saben qué es lo que sucede? Nosotros los seres humanos, sobre todo cuando tenemos cierta capacidad, sentimos que nosotros somos como poderosos, y se nos olvida que todo el poder viene de Dios, que Él es el que nos da el poder para que podamos hacer todo lo que nos corresponde hacer. Es bien importante que no perdamos eso de vista, porque el primer punto es que debemos encontrarnos con nuestro Dios. Por ejemplo, yo le digo a usted algo: usted no pensó esta mañana que se puede morir hoy. Le aseguro que no le pasó por la mente. Usted pensó en su almuerzo y en el resto del día, pero no pensó si hoy usted va a encontrarse con Dios.
yo quiero que usted recuerde que la Biblia nos exhorta a que nosotros tratemos de buscar la preparación para que en el momento en que nos toque pasar a ese punto, a esa fase de nuestra vida, no tengamos, como dice Pablo, que retirarnos de él avergonzados, sino que estemos nosotros consecuentes con la posición que tenemos por el compromiso que hemos hecho con Dios. Porque en cualquier instante podemos nosotros fallecer y tenemos que entender que esto es bien importante. Por eso Dios aquí nos está dando una advertencia que tiene mucho sentido. Después de la muerte, ¿qué es lo que viene, hermanos? El juicio. Yo quiero que usted se lo tenga presente, porque en el momento en que usted esté falleciendo, usted se va a tener que recordar de que después de la muerte viene el juicio. Si usted va a Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, dice, el juicio. O sea, va a haber un juicio. A nosotros los cristianos no nos gusta pensar en eso, porque, ¿sabe la verdad? Nosotros no queremos ser santos, nosotros no queremos ser perfectos. Nosotros queremos seguir nuestra vida como la vemos, como nos gusta, como nos acomoda. Pero no debe ser así, porque Dios demanda de nosotros santidad, perfección. Y vamos a ver más adelante ahí cómo Él complementa esa necesidad que nosotros tenemos, porque como seres humanos nosotros adolecemos de una serie de deficiencias, pero Él previó todo eso en su plan de salvación, para que nosotros echáramos mano de ello. ¿Usted ya pensó si le gusta realmente ser santo? Usted sabe que santo quiere decir separado, ¿verdad? No quiere decir impecable, sino quiere decir separado, apartado para Dios. Entonces, ¿ya se puso a pensar usted si a usted le llama la atención, si a usted le gusta ser santo? Amén. Porque esas cosas las vemos con mucha ligereza, pero fíjense que esa es parte fundamental de lo que nos va a ayudar en el momento de nuestro fallecimiento. Porque todos tenemos que morir, y en el momento en que muramos nos vamos a encontrar con esa circunstancia. Ahora, le tenemos que entregar cuentas a Dios de nuestra vida, nos guste o no nos guste. Por eso es el tema de esta mañana. Tal vez no es un tema muy atractivo si usted quiere, pero le tenemos que entregar cuentas a Dios, nos guste, como le digo, o no nos guste. Porque cuando estemos frente a Él, Él va a sacar prácticamente una contabilidad de lo que ha sido nuestra vida. O sea, dice Pablo con mucha claridad en Gálatas 6, verso 7, que Dios no puede ser burlado, no lo podemos engañar. ¿Por qué? Porque Él lleva un registro de mi vida minuto a minuto, segundo a segundo, para que yo no tenga cómo quererme justificar ante Él. Si usted va conmigo a Romanos 14, versículo 12, dice la palabra: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dios no tiene nietos, solo hijos. Entonces, ¿yo le voy a dar cuentas a Dios de mis hijos o de mi esposa? No, yo le voy a dar cuentas a Dios de mi persona, de lo que yo he hecho con la vida que Él me ha dado, de la forma en que me he conducido y he actuado. De eso le tengo que entregar a Dios cuentas, porque todos debemos comparecer ante Dios. Si usted ve conmigo en 2 de Corintios 5, versículo 10, 2 de Corintios 5, 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Note, sea bueno o sea malo. ¿Por qué Dios nos exhorta y nos habla de esa manera? Porque ¿qué es lo que tenemos nosotros hoy? Ayer ya pasó, mañana no existe, pero hoy, ¿qué vamos a hacer hoy? Si nosotros lleváramos eso consecuentemente en nuestro corazón todos los días, le aseguro que viviríamos una vida verdaderamente victoriosa, no una vida religiosa, sino una vida consecuente en relación con Dios. Una vida que nos permita a nosotros saber si estamos obrando en la voluntad de Dios o estamos obrando en nuestra voluntad.
Porque el propósito de Dios no es manejarnos como marionetas, sino que nos dio libertad, nos dio libre albedrío, nos dio inteligencia, para que nosotros deduzcamos si realmente vale servir a Dios o no vale servir a Dios. ¿Se recuerda la exhortación de Josué al pueblo? Les digo, yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y él era el dirigente, no nos podía obligar, no nos podía forzar, pero sí los podía exhortar para que ellos pensaran si querían servir a Dios o no, porque usted va a encontrarse en la Biblia porciones donde Dios le dice al pueblo, tienes que hacer esto y esto y esto y esto, y el que le contesta al pueblo, no lo haremos, no lo haremos, porque nosotros realmente no estamos parados donde debemos estar parados, hermanos. Nosotros somos personas religiosas, nosotros somos personas acostumbradas a una serie de ritos y cosas que no debemos hacer. Lo que debemos hacer no lo hacemos, que es tratar de ser consecuentes con Dios y cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra vida, vivir como Dios quiere que vivamos, no como nosotros consideramos vivir. A usted dirá, ¿y por qué tan recurrente con el tema? Porque nos vamos a morir todos. ¿Cuándo? No se sabe. Precisamente por eso debemos estar preparados. Hoy podríamos padecer esta circunstancia algunos de nosotros. Y si ustedes no están preparados, ¿sabe qué? Eso sí me lo va a demandar Dios a mí. Porque me va a decir Dios a mí, ¿por qué no les hablaste de eso? Porque a la gente le encanta que le endulcen el oído con profecías, con un montón de cosas, que, ay, si eso es para mí, qué lindo, qué divino. Eso Dios me lo habló a mí en mi corazón. Pero yo les voy a decir una cosa, salgan de ese encanto, porque Dios no es eso. Dios es su palabra, y Dios es definido, no nos engaña, no nos endulza. Dios es objetivo con cada uno de ustedes, y nos dice con claridad todas las cosas. A mí me dice que si yo peco, me muero, porque la paga del pecado es muerte. ¿O usted cree que a mí me dice Dios, ay, como tú eres siervo de Dios, pues, ay, vamos a ver cómo arreglamos las cosas? ¿Usted cree que Dios va a hacer eso conmigo? No. Si yo peco, me estoy exponiendo a irme al infierno de fuego. Mucha gente dice, la salvación no se pierde. Pero razone usted si Dios va a tolerar que estemos jugando con la salvación. Cuando el mismo Pedro nos dice a nosotros que cuidemos nuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Si no les interesa el mensaje, algunos hermanos pueden salirse, porque yo estoy aquí hablando con el propósito de que pongan atención. ¿Ya? El propósito es que la palabra llegue a sus corazones. Si a usted, a alguno de ustedes no le interesa, yo lo respeto. Pero si vienen a la iglesia, pongan atención, porque el único alimento que ustedes pueden recibir en su espíritu es la palabra de Dios. Amén. Lo único que los hace crecer en fe es la palabra de Dios. Lo único que realmente vale la pena para sus vidas es la palabra de Dios. Porque nosotros venimos a la iglesia no a pasar el tiempo ni a entretenernos. Si tienen celulares, apáguenlos, por favor. Porque aquí venimos a lo que venimos, hermanos. Tenemos que entender que Dios lo que quiere es que nosotros crezcamos y también maduremos. Porque por eso usted va a ver gente cristiana que tiene 40 años de ser cristiano, pero sigue siendo un bebé. Y si no me cree, lea 1 Corintios 3:1. Pablo dice claramente que no les puede hablar como a cristianos, sino como a bebés espirituales, ¿verdad? ¿Se recuerda cómo dice Hebreos también? Hebreos nos dice claramente que debiendo ser nosotros maestros, seguimos siendo alumnos. Pero es por eso, porque si usted viene a la iglesia, ponga su corazón y su espíritu en lo que está haciendo y no se esté distrayendo. Yo no tengo pelos en la lengua para decírselos, hermanos. Y si no les gusta, gloria a Dios. Y si les gusta, bendito sea el nombre de Dios. Pero yo tengo que decirle la verdad a ustedes, porque a eso venimos a la casa de Dios. Por eso dice la palabra que si usted viene a la casa de Dios, piense, si voy a la casa de Dios, voy a ir a lo que voy. Si usted tiene cosas que lo van a entretener afuera, quédese afuera mejor. Pero si no, venga a concentrarse en lo que Dios le tiene preparado. Porque no es por lo que yo diga,
sino es por lo que Dios dice en su palabra. Y estamos viendo que de todo eso vamos a darle cuentas a Dios. Vaya a Apocalipsis en su Biblia, por favor, en el capítulo 20. Vamos a leer ahí los versículos del 11 al 15. Mire cómo dice la palabra. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Note pues que Dios sí lleva una contabilidad de lo que nosotros sentimos, razonamos y hacemos. Por eso dice que Dios no puede ser engañado. Dios conoce perfectamente nuestro corazón. Dios está luchando desde hace más de 2000 años y desde el principio con Adán y Eva, porque el ser humano sea consecuente con su posición ante Él. Porque es más cómodo para usted y para mí ser religioso. Cumple usted con su deber religioso y ya estuvo. Pero Dios no quiere religión, Dios quiere relación. ¿Por qué? Porque una relación implica compromiso. Y si usted tiene compromiso, lo tiene que cumplir. Si usted hizo una profesión de fe, si usted dijo que reconocía a Cristo en su corazón como su Salvador personal, usted se estaba entregando a Él. ¿Con qué propósito? Con el propósito de tener vida eterna, pero también que el vivir en esta tierra implique una buena vida, una buena manera de vivir. Y si no me cree, mire cómo está nuestro país, mire cómo está Venezuela, mire cómo está Europa. Están corruptos los gobiernos. ¿Sabe por qué? Y sabe por qué los jóvenes se pierden y están llenos de vicios y de cosas que los distraen. Porque en sus hogares ya no está Dios. Porque los padres no fueron consecuentes con su relación con Dios. Y entonces se dieron el lujo de permitirse un montón de cosas que redundaron en la destrucción. Usted dirá que soy cuadrado o que estoy excediéndome en lo que digo, pero no importa, yo le tengo que decir eso a ustedes, hermanos. ¿Saben cómo decía Juan? Que era una voz que clamaba en el desierto. Y no era porque estuviera literalmente en el desierto, sino que cuando uno está predicando la palabra de Dios, las personas no están ahí, sus cuerpos están ahí, pero su corazón y su espíritu no está atento a lo que Dios quiere decirles, a lo que Dios quiere exhortarlos, a los que Dios quiere guiarlos. Porque Dios quiere sustraernos del mal, porque no quiere que muramos eternamente. Por eso Dios insiste, como un martillo, dice que quebranta la piedra. Así es su palabra. ¿Qué es Dios? Dios es fuego consumidor. ¿Por qué? Porque es preferible que usted se consuma con dolor, con sufrimiento o con pruebas, pero que se purifique en su conducta espiritual y no que lleve una vida disipada que al final lo va a llevar al infierno, porque no se va a poder salir de ahí. Todo lo puede ser usted, media vez usted sea consecuente con su posición espiritual. Por eso le reitero, la muerte para nosotros es un hilo finísimo, delgadísimo, y no sabemos en qué instante se va a romper. Tal vez ahorita soy impropio para su corazón, tal vez ahorita no es bonita la prédica que le estoy dando, o creerá que estoy bravo, pero sí estoy bravo de veras, porque Satanás nos está ganando la delantera. Satanás se lleva a las almas, porque los pastores los distraen, no los ponen en confrontación en su corazón. Usted necesita que lo autoconfronten, usted necesita que le sacudan el alma, que se sacude esa basura del mundo, y usted entienda que eso es una hija, un hijo de Dios, que son santos, que Cristo dio su vida por ustedes en la cruz. No pagó con dinero, hermanos, pagó con algo que no se puede comprender. Es un precio demasiado alto.
Si usted va a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, el mismo Pedro dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Vano quiere decir vacío, porque nosotros no queremos llevar de buenos padres, y lo que hacemos es dañar a nuestros hijos. Usted lee Hebreos capítulo 12 y ahí dice el Señor con dureza que el que ama a su hijo lo azota y lo castiga. ¿Sabe por qué? Porque lo ama, no porque sea masoquista el hijo, sino lo ama. Cuando usted ama a alguien, usted tiene que sacudirlo, tiene que decirle la verdad, aunque se enoje, pero usted tiene que decirle a las personas que el infierno está a las puertas. Amén. Y que Satanás no va a perder un segundo para llevarlo a usted a la perdición, a la destrucción y a la muerte eterna. Hermanos, es lindo predicarle a la gente un montón de cosas que lo van a entretener o lo van a ilusionar, pero yo creo que Dios está pronto a venir y usted tiene que estar preparado. Y no va a poder decir usted, nadie me lo dijo. El Señor lo está diciendo. Esta es una iglesia pequeña, si usted quiere, pero tal vez es pequeña porque Dios me ha ordenado a mí hablar la palabra de Él. No a entretenerlo a usted, sino a que usted comprenda por qué está usted aquí en la tierra. Usted no está aquí en la tierra para ser feliz, hermano y hermana. Sáquese esa idea de la cabeza. Dios no nos mandó a la tierra a ser felices. Por eso es que nosotros no disfrutamos en la tierra. Si usted va a Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 2, dice que a lo que nos mandó Dios a esta tierra es a ser probados. Puede ser que usted viva en escasez, en pobreza, o puede ser que viva en mucha riqueza, o puede ser que tenga un punto intermedio en la sociedad. En cualquiera de los lugares donde usted se proyecte, usted está siendo probado por Dios. ¿Y qué es la prueba que Dios está mandando? Ver si usted va a obedecer lo que Él nos sugiere o no. Porque el precepto de Dios es para que lo pongamos por obra. De nada vale que yo memorice la Biblia si no vivo ni un versículo. Yo debo esforzarme por vivir lo que Dios nos dice. Por eso le reitero, tal vez esta iglesia no se llena a reventar, tal vez por eso no es tan grande, pero no me importa, porque lo que me importa es hacer la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre, para que ustedes estén aquí conscientes y consecuentes de lo que es su vida espiritual, porque la pueden perder, hermanos. Tal vez están pensando que exagero, pero no es así. Si usted muriera en este instante, piense, usted, le aseguro que usted cree que va al cielo, pero no ha considerado su posición. ¿Notó usted lo que dice ese versículo en el cual estamos cimentando el mensaje de esta mañana? ¿Le puso atención? Porque la parte central de esas 8 palabras, ¿cuál es? Prepárate para tu encuentro con Dios. Entonces, por eso usted va a sentir que me estoy exaltando un poco, pero yo quiero que usted entienda que se tiene que preparar para ese momento, porque no sabe cuándo va a ser. Ahora pongámoslo un poco más dramático. ¿Y si fuera el rapto en este momento? Eso sería más doloroso. ¿Sabe por qué? Por los que se quedan. Porque hay una gran cantidad de cristianos que creen que se van a ir, pero no han considerado lo que dice el Señor aquí, que nos debemos de preparar. Hermanos, Dios nunca obra en el alma. Dios nunca obra en las emociones, porque esas nos engañan. Dios siempre va a obrar en nuestro espíritu. Por eso usted tiene que nacer de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, es en vano que usted se meta con Dios. Pero si usted ya nació de nuevo, su espíritu nació de nuevo y comienza a crecer y comienza a madurar y comienza a tener sabiduría. Eso permite que su espíritu lo arrastre a usted del mundo y lo lleve con Dios, porque usted necesita estar con Dios. No le estoy diciendo que ya no trabaje, que se meta en un monasterio o que se vuelva un asceta. No, entiéndame. Porque vivimos en el mundo y estamos rodeados del mundo. Pero debemos hacer un esfuerzo por medio del Espíritu Santo para sustraernos de toda esa contaminación que hay ahí. Porque eso nos contamina. Mire las iglesias, mire la música de las iglesias. Ponen humo, hielo seco, ponen luces, ponen musicón. O sea, si usted nota, el mundo entró a la iglesia porque la iglesia se lo permitió.
Mayro me contaba en una oportunidad que hay un cantante mexicano, un alabador de Dios, que en una oportunidad, en una convención que hubo en una iglesia muy grande, una de las personas que estaba ahí dijo que había que alabar a Dios con excelencia y con los mejores instrumentos. Y cuando terminó de dar su exposición, se paró este mexicano y le dijo: disculpa que contradiga lo que dices, porque yo con una guitarra sin una cuerda me puse a alabar a Dios en la calle y toda la gente derramó su espíritu, porque no era el instrumento, sino que era Dios en medio de nosotros, tocándonos nuestro duro corazón. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Dios no es lo cosmético, Dios es lo profundo, lo que está dentro. Por eso Dios ama tanto que seamos transparentes con Él. Se recuerda que en la Biblia dice que los hipócritas no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué es lo que más hay en la tierra, hermanos? ¿O no somos así, hermanos? Yo soy hipócrita, porque hay cosas que debía decir y no las digo, pero todos adolecemos de eso. Entonces, ¿cuál es mi remedio? Porque ¿sabe qué dice Pablo cuando reconoce lo que yo estoy reconociendo? Dice: miserable de mí. Entonces, ¿quién me va a salvar de este cuerpo de pecado y de muerte? Ahí está la respuesta en el capítulo 8 de Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros y tenemos el valor, la entereza de confesarle a Dios que hemos pecado contra el cielo y contra Él, ¿sabe qué hace Dios? Nos perdona, nos limpia y borra ese recuerdo como que nunca lo hubiéramos hecho. Por eso es que Él dice que podemos ser perfectos, que podemos ser santos con Él, porque tenemos el recurso de que Él nos limpie. Pero para limpiarnos tenemos que tener el coraje de venir ante Él con nuestras rodillas dobladas y nuestra cerviz hacia el suelo y decirle: perdóname, Señor, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Por eso le digo que sí podemos ser perfectos ante Dios, porque Él nos da todo ese amor, todos esos recursos para que nos preparemos a nuestro encuentro con Él, porque no es una cita incierta, es importante y va a suceder, porque es una reunión venidera que nosotros no podemos escapar de ella. Vamos a tener que estar frente a Él. Entonces debemos encontrarnos con nuestro Dios, pero debemos prepararnos para encontrarnos con nuestro Dios. O sea, Dios no ordena lo innecesario. Algunos equivocadamente se sienten preparados. ¿Por qué? Porque nacieron en una familia cristiana, porque viven en una ciudad civilizada, o porque fueron bautizados y son miembros de alguna religión, o porque llevan una vida recta, entre comillas. Pero nada de esto nos prepara para el encuentro con Dios. Por favor, vaya en su Biblia a Isaías capítulo 64, versículo 6. Mire cómo dice aquí Dios, a través de Isaías, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad. Entienda algo, aquí el Señor no está siendo peyorativo con nosotros, nos está denunciando lo que es nuestra naturaleza, porque suena como ofensivo, pero yo quiero que entienda que lo está poniendo al nivel de la santidad de Dios, de lo perfecto de Dios. ¿Se recuerda que cuando Isaías vio a Dios, qué fue lo primero que dijo? Estoy muerto, porque soy hombre de labios inmundos y vivo entre gente que es inmunda. Inmundo quiere decir del mundo. Entonces aquí nos está diciendo la Biblia algo maravilloso. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como bien. No nos pudimos detener con la maldad nos llevó a donde nos quería llevar, porque es nuestra naturaleza. Por eso yo quiero que comprenda que usted y yo no nos podemos justificar ante Dios, aunque tengamos los mejores argumentos de la tierra.
La única forma es que usted se ponga bajo la cobertura de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y entonces usted es limpio y es regenerado y es restaurado. Mire conmigo algunos ejemplos bíblicos de personas que no estuvieron preparadas. Empecemos con Adán y Eva. Adán y Eva eran personas que tenían una vinculación profunda con Dios. Él hablaba con ellos, caminaba con ellos. ¿Y ellos qué hicieron, hermanos? Desobedecieron. Amén. ¿Y qué es lo que hace la desobediencia? Pecado. ¿Y qué hace el pecado entre usted y Dios? Lo separa. Es muerte y separación. Usted no se puede acercar a Dios con pecado. Puede hacer el intento, pero Dios no lo va a oír. Dios no va a estar cerca de usted. Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. A donde quiero llegar es que usted tiene que entender que se tiene que limpiar primero para estar con Dios. Reconocer que ha pecado, reconocer que se ha equivocado, para que esa sangre preciosa lo limpie y le permite estar cerca de Dios. Mírelo conmigo porque parece que uno lo supiera todo. Pero mire Génesis 3:8 como dice. Ahí dice la palabra: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Note que ellos mismos por su condición de conciencia, dice, se apartaron, se escondieron de Dios. Note cómo hay una gran separación entre Dios y el hombre. Ahora, ¿por qué es tan importante que usted y yo estemos bien vinculados con Dios? Porque separados de Dios, nada podemos hacer. Mire, si usted es un profesional de la medicina, usted va a ser exitoso, porque Dios está con usted. Si usted es un ingeniero, si es un abogado, si es un licenciado, la carrera que usted quiera tener, los negocios que usted quiera hacer, si quiere que sean prosperados, manténgase con Dios, porque de Dios viene toda dádiva, todo don perfecto y toda prosperidad, porque Él no cambia. Él siempre quiere bendecirnos, Él siempre quiere levantarnos, Él quiere sanarnos. Pero cuando hay pecado en nosotros, el pecado nos separa totalmente de Dios. Yo estoy seguro que usted dirá, eso ya lo sé. Vaya conmigo a Isaías en su Biblia, Isaías 59, por favor. Mire lo que dice ahí la palabra. ¿Todavía están contentos, mis hermanos? Alabado sea Dios, que el Señor los bendiga. Miren cómo dice aquí el versículo 1 en el 59 de Isaías. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, está tratando de decirle al pueblo él, aquí estoy, no piensen que me fui. Pero note por qué es que ellos notan que él no les hace caso. Dice el verso 2, pero vuestras iniquidades, o sea, vuestras injusticias o pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué dice su Biblia? Para no oír. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Usted puede encontrarse en una situación crítica donde no hay nadie que le tienda la mano, pero si usted está en paz con Dios, si usted está justificado ante Dios y usted clama a Dios, usted resuelve su problema. Pero si usted no está así, Dios está lejos. Dios está lejos. Hermanos, Dios no es juguete como hemos creído. El hecho de que no le reclame o que no venga con una vara y nos dé un coscorrón, no quiere decir que Dios no esté consecuente con el tipo de vida que llevamos. Y recuerde que de nosotros van a fluir hijos, y esos hijos van a tener hijos, y se vuelve una progresión geométrica si estamos en Dios o si no estamos en Dios. Por eso debemos concentrarnos en las cosas de Dios, entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hay un rey en la Biblia, en el libro de Daniel, que se llamaba Belsasar, hijo de Nabónido, nieto de Nabucodonosor. Él tenía una gran fiesta en su palacio, y él deliberadamente mandó a traer los utensilios santos del templo de Jerusalén. Y en esa gran bacanal que tenía, en esa borrachera, usaron los vasos sagrados para ponerse a beber.
Pero como usted y yo somos incrédulos, así era incrédulo también el rey Belsasar. Ni le importaba algo de Dios, ni creía en nada de Dios. Pero cuando él estaba en el palacio, él vio con sus ojos una mano que escribió en el encalado de la pared, en lo blanco de la pared. Escribió. Y cuando él vio lo que escribió, dice la Biblia que le chocaba rodilla contra rodilla y estaba temblando del miedo. Y mandó a traer a los mejores magos, a los mejores adivinos, a los caldeos, para que le dijeran qué quería decir esa escritura, que él vio la mano que escribió en la pared. ¿Y qué hizo la gente? Llamó a los magos, adivinos, encantadores y a todos los caldeos, y cuando vieron, le dijeron, eso no lo podemos descifrar nosotros. Pero la reina madre, la abuela, llegó y le dijo, tu padre Nabucodonosor tuvo un hombre al que le cambió el nombre. En lugar de Daniel le puso Belsasar. Él en su corazón tiene a los dioses santos, le dijo él. Vaya conmigo a Daniel, se lo quiero mostrar, por favor. Me interesa que usted lo vea. En el capítulo 5, le voy a leer del verso 5 al 12, dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar los sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará, dice, la interpretación. Ahora, déjeme que le lea el final rápidamente, no quiero abusar de su tiempo. Dice el verso 22, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. El rey nunca pensó que iba a tener un encuentro con Dios, porque era el rey, era el poderoso. Sentía que él no necesitaba de eso, pero note, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Me entiende? Cómo ese rey que se sentía tan seguro, tan poderoso, en un instante lo perdió todo, porque nunca se imaginó que Dios estaba en control de su vida, y se lo escribió en la pared para que entendiera
que Dios era justo y que lo que le esperaba era lo que él había sembrado, era su cosecha. ¿Se recuerda de Saulo en camino a Damasco? ¿Qué iba haciendo Saulo? Dice, respirando amenazas y muerte, iba bien bravo. ¿Y qué era lo que iba a hacer? A tratar de tomar a la gente cristiana de Damasco y encarcelarla y torturarla. Pero entonces, en su poder, en su sabiduría, en su religiosidad, Dios lo que hizo fue derribarlo al suelo. Y cuando lo botó al suelo, le estaba enseñando que Él era Dios, que Jesucristo es Dios, y que Él era un hombre, que era polvo. ¿Y qué hizo? Le cegó los ojos de carne y le abrió los ojos espirituales para que pudiera ver. Le cerró los oídos naturales y abrió los ojos espirituales para que escuchara. Y entonces le digo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dura cosa, le dijo, te es dar coces como un animal contra el aguijón. Y Pablo se quedó estupefacto y le digo con humildad, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entra en Damasco y se te dirá qué es lo que vas a hacer. 3 días y 3 noches estuvo sin poder comer ni beber nada. Porque entonces él se dio cuenta de que con Dios tenemos que estar preparados. Porque ni se imaginaba Pablo que Dios iba a tornar su soberbia y su extrema religiosidad para ser instrumento de conversión para el mundo entero conocido. Cuando nosotros estamos a cuentas con Dios, Dios es bueno y concede todo lo que nuestro corazón anhela. Por eso es que nosotros podemos prepararnos para encontrarnos con Dios. Dios, ¿será que nos ordenaría algo que fuera imposible? No. Si usted lee en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo decir no puedo, pero puedo decir en Cristo sí puedo. Porque Él nos da la fuerza para prepararnos para el encuentro que vamos a tener con Dios inevitablemente. Dios ha preparado una manera para estar bien con Él. Jesús murió para pagar nuestros pecados. En Isaías capítulo 53, verso 5 dice la palabra, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Note por favor, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Note, en pasado, no lo va a hacer sino ya lo hizo. En Romanos 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, uno tiene que ser agradecido con Dios. Es cierto que usted ahorita no está frente a Dios, pero va a estar frente a Dios. Y si usted es agradecido con Él, y si usted es obediente con Dios, usted va a gozar de cosas maravillosas que su mente no tiene capacidad de entender, porque es lo que Dios quiere que hagamos. La perfección la podemos tener, hermanos, como Dios dice, no como nosotros pensamos. En nuestra arrogancia y soberbia quisiéramos ser perfectos y no equivocarnos en nada, pero eso es imposible porque nuestra naturaleza nos empuja al error y al pecado. Pero cuando usted se inclina a obedecer a Dios y a ponerse bajo su cobertura, todo error o pecado que usted tenga, Él lo toma sobre sí mismo para que usted quede sin culpa, para que usted quede sano y bendito. Eso es lo que Dios hace cotidianamente con cada uno de nosotros. Jesús resucitó para ofrecernos salvación. En Romanos 10 dicen los versículos 9 y 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el verso 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Miren qué sencillo, solo invocar con fe el nombre de Dios. Y eso basta para limpiarnos y para prepararnos para nuestro encuentro con Dios. Porque nos preparamos para encontrarnos con Él por medio de la fe. Dice en Hechos 16:31, si usted se recuerda la prédica de hace unos domingos,
que los apóstoles le dijeron al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire qué formidable es el amor de Dios. No solo se queda en uno, sino que se comparte con los demás. Porque en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted quiere tener paz interior? Vaya a Jesús. Él le va a dar esa paz que usted anhela, esa paz que usted necesita. Si usted va conmigo a Filipenses rápidamente, quiero mostrar algo que dice ahí la palabra, en el capítulo 4. Dice el verso 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en qué? En Cristo Jesús. Acuda a Cristo Jesús porque Él quiere ayudarlo. Hay noches que usted no puede dormir cuando tiene un problema. Hay noches que usted no puede descansar si está enfermo. Hay noches en que usted está desesperado. Vaya a Jesucristo y va a experimentar esa paz que no es humana. Es una paz sobrenatural que le va a permitir dormir y hacer que recupere su energía y sus fuerzas, porque es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Porque los creyentes que somos desobedientes tenemos un gran favor de Dios. En primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y también dice limpiarnos de toda maldad. O sea, cuando Dios nos pide ser perfectos, cuando Dios nos pide ser santos, ya entendió usted que sí podemos serlo, ¿verdad? Porque no es a través de nosotros, sino que nosotros acudimos a los recursos de amor que Él nos da para estar siempre ante Él con nuestro rostro limpio. Porque cuando usted obedece a Dios recibe gran galardón, gran bendición. Cuando venga a la casa del Señor, venga con un corazón dispuesto a poner toda la atención que usted necesita poner en las cosas de Dios. Porque muchos solo vienen a sentarse, pero no tienen su corazón en lo que se está predicando. Y a mí no me están haciendo eso, eso no me hace a mí ningún daño, pero sí se lo hace a las personas que obran con esa irresponsabilidad espiritual. Por eso es bien importante que nosotros, cuando entramos al templo, no miremos este lugar como un simple cubículo, sino recuérdense que aquí está Dios, y si aquí está Dios, esto es sagrado. Este es un lugar sagrado, donde venimos a hablar con Dios, a llenarnos de Dios. ¿Se recuerda usted qué hizo el hijo pródigo? Eso lo hemos hablado miles de veces. Estaba entre los puercos, entre esa suciedad, entre las evacuaciones de los cerdos, orines y excrementos. Pero estando así, deseando él comer lo que comían los coches, él dijo: no, yo tengo un padre. Y dice la Biblia: y volviendo en sí, dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y se encaminó así como estaba, hermano. Así se fue, sucio, hediondo. Porque así es el pecado. Así se fue a la casa de su padre. Y se asombró cuando vio que aquel padre lo estaba esperando desde lejos. Y él no corrió al padre, el padre corrió a él. Y le dijo: por favor, báñate, peínate bien, y entonces te voy a dar un abrazo. No le dijo así. Así como venía, lo abrazó. No le importó la fetidez del pecado. Lo abrazó, lo amó y lo transformó. Pero hay algo importante: su hermano pecó más que él, porque éste se arrepintió y vino a reconocer que no era digno de ser hijo de ese padre. Pero el hermano se llenó de envidia, y por más que el padre le explicó: tu hermano estaba muerto y volvió a vivir, digo: no, pero a mí nunca me has hecho una fiesta así. El becerro gordo mataste con ese desgraciado que se fue a gastar todo el pisto. ¿Me entiende? O sea, él pecó más que el hijo pródigo.
porque se salió del punto donde debemos estar. Nosotros tenemos derecho a estar con Dios, no porque seamos mejores que los demás, sino porque hemos creído en el Hijo de Dios y porque su sangre preciosa nos limpia cuando confesamos nuestros pecados y nos restaura la posición de hijos o de hijas ante el mismo Dios. Somos hijos de Dios, hermanos. No menosprecie eso, por favor. Mire, si alguien es hijo del rey de Inglaterra, va a andar presumiendo: yo soy hijo del rey de Inglaterra. ¿Y qué es el rey de Inglaterra? Otro ser humano. Pero usted es hijo e hija del Rey del universo, de Dios, del omnipotente, del todopoderoso. Es su hijo. Por favor, entiéndalo. Eso no es como un don o como un nombre o como algo que se le está poniendo como un gafete. No, es una realidad. Usted es hijo de Dios y es hija de Dios. Él es nuestro papá. Y todas las riquezas que Él posee, todo el poder que Él tiene, todo el amor que Él tiene, es suyo, porque usted es su hijo, usted es su heredero, usted es su heredera. Todo el bien que tiene Dios es de usted. Todo lo que Dios posee es suyo. Por eso esfuércese, luche contra su mismo corazón para obedecer a Dios. Luche por tratar de ser perfecto ante Dios, confesándole diario sus pecados, buscando una vinculación verdadera con Dios, buscando a ese Padre de amor, a ese Padre de misericordia, a ese ser que lo ama como nadie lo ha amado a usted. Y lo más maravilloso, que Él me ama y me acepta como yo soy. Lo ama y lo acepta a usted como usted es. Porque Él es su papá y es Dios. Él nos creó, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Mire qué buena noticia para prepararnos, ¿verdad? Por favor, prepárense, hermanos. Porque si hoy se fueran con el Señor, van a ir preparados en su corazón. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias. Gracias porque tú nos hablas a lo profundo de nuestro espíritu. Gracias porque eres un Dios que tienes toda la realidad en tu voz, en tu palabra, en la comunicación que tienes con nosotros. Por eso yo te pregunto esta mañana a ti: ¿qué has hecho para prepararte? Debes responderle a ese amor que Él te prodiga cotidianamente. Ven a Él con todos tus pecados. Ábrele tu corazón a Cristo y sé perdonado. Sé limpio, sé limpia. Sé sano, sé sana. Y entonces estaremos preparados para encontrarnos con Él. Y si tú nunca le has abierto tu corazón a Cristo, yo te invito para que en el lugar donde estés le digas: Señor Jesús, yo necesito estar a cuentas contigo. Y yo he pecado, Señor. Y esta mañana yo te abro mi corazón y te recibo en Él como mi Salvador personal, como el restaurador de mi vida, como el Dios a quien amo y a quien quiero servir. Lléname, Jesús, por favor, en esta mañana. Lléname del resplandor de tu santidad. Colma todo mi ser con tu presencia y no te apartes más de mí. Sigan orando, mis hermanos. Si alguien hizo esta oración por primera vez en su vida, levante su mano, yo voy a orar por usted para bendecirlo. Señor Jesucristo, yo te doy gracias porque todas las personas en este recinto, en este templo, ya te tienen morando en su corazón. Padre, te ruego que tú confirmes la palabra que yo he dado en tu nombre, que la palabra escrita de la Biblia sea un rema en la vida de mis hermanos y de mis hermanas, que el poder sanador que tú tienes fluya por todo su ser, por su espíritu, por su alma y por su cuerpo. Hazles entender el gozo de tu salvación. Revélale, Señor, la importancia que tenemos porque somos tus hijos y tus hijas. Como dice Apocalipsis, somos reyes y reinas, porque así nos constituyó Jesucristo. Por lo tanto, Señor, al tener conciencia de ello, haznos, Señor, dignos de esa profesión que hemos hecho contigo, para agradarte con nuestra vida, cada día,
para entender que lo que tú quieres es que permanezcamos fieles y que estemos limpios. Y si hoy fuera nuestro último día en esta tierra, permite, Señor, que lleguemos a ti con confianza y totalmente preparados, porque tú nos has limpiado, Señor. Te pido que bendigas cada vida y cada corazón en este lugar, y que los llenes de conocimiento y revelación tuyo, Señor, para que ellos puedan crecer y madurar espiritualmente y logren comprender lo que tú tratas de hacer con nosotros cada día. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se derrame en sus vidas. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga ricamente, mis hermanos.